Familia hermosa, muy buenos días. Vamos a continuar con la lectura del tiempo con Dios y qué bueno que me estás acompañando en esta mañana. El libro es Génesis, el capítulo 6, los versículos ahora son del 11 hasta el 22. Si tienes tu Biblia, acompáñame por favor. Si tu Biblia es digital, está en tu celular, en tu computadora, pues puedes prenderla. Y si la tienes en físico, ábrela. Vamos a leer ahora el tema que dice el arca de la salvación. Y empezamos con el versículo 11, dice: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves, según su especie, y de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¡Wow! ¡Qué interesante la lectura! De verdad que este es uno de los libros que más me gustan y también de los relatos más interesantes que vienen aquí en la Biblia. Y me gustaría empezar diciendo que Dios, a pesar de la dura decisión que tomó ante la perversión de la humanidad, Él nos ama. Y aunque aborrece el pecado, ama al pecador y quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Aunque se haya arrepentido de haber creado la humanidad, Él amaba a todos los hombres, no amaba lo que hacían. Y yo creo que eso tenemos que comprenderlo. Dios nos ama a todos y a cada uno de nosotros. Por eso es que dio a su Hijo, para que todos podamos proceder a ese arrepentimiento, para que todos podamos acercarnos a esa cruz en la cual murió Jesucristo y la cual fue derramada toda su sangre, para que podamos ser salvos nosotros a través de Él. Es por el amor de Dios que nosotros estamos teniendo una oportunidad de acercarnos a Él, porque como te digo, Dios no quiere que nosotros perezcamos, al contrario, quiere que nos acerquemos a Él, que procedamos a ese arrepentimiento y que podamos estar siempre con Él, obtener esa salvación. Sin embargo, hay un exceso tan grande de corrientes e ideologías que no nos han permitido vivir libres del pecado. Y por tal motivo, se corrompe nuestro espíritu y existe un distanciamiento entre Dios y el hombre. Y mira, yo quiero explicarte solamente un poco acerca del relato del arca de Noé que Dios le mandó a hacer. En primer lugar, Noé hacía la voluntad de Dios. Todos estaban haciendo lo malo, todos lo practicaban. Para ellos la maldad, el pecado era el pan de cada día. Y ahora quiero retomar un poco de lo que viene en el versículo 9, que es del día de ayer. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y aquí quiero entender algo. Tal vez los genes, tal vez la enseñanza, tal vez la línea que traía Noé, como lo dice en el versículo 9, eran perfectas esas generaciones. A veces cuando nos topamos con la palabra generación en la Biblia, no simplemente quiere decir que son los hijos de los hijos de los hijos, sino que se refiere que es a esa misma línea, a ese mismo tipo de gen, a esa misma forma. Y como te das cuenta, nos está hablando que después de haber engendrado a Caín y a Abel, Adán también engendró, conforme a su semejanza y a su imagen, a un varón que se llamó Set. Y de ahí vino Enos, y después de ahí toda la línea hasta Lamec, hasta que tuvo a Noé directamente. Entonces, si te das cuenta, hay una generación perfecta. Pero no perfecta en el sentido físico, sino una generación perfecta en el sentido espiritual, que buscaban realmente a Dios, porque Noé era temeroso del Señor y hacía la voluntad de Él. Y aquí viene un segundo punto. Después de que Dios le encomendó una tarea tan loca y hasta cierto punto absurda, porque déjame te cuento, para quienes no tienen fe, el arca
Es simplemente una historia absurda. Y bueno, no nada más para los que no tienen fe. Yo me imagino que el mismo Noé ha de haber dicho, wow, qué ridículo lo que me está pidiendo Dios. ¿Y sabes por qué? Porque pasar muchos años de su vida haciendo algo que nunca se había hecho. Y es que científicamente nunca había llovido. Y por tal motivo todos lo trataban de a loco a Noé. Nadie sabía qué era la lluvia. Si nos remontamos al principio de la lectura del Génesis, te vas a dar cuenta que dice que la tierra no llovía, simplemente había un vapor que salía de la tierra y regaba todo alrededor, y entonces empezaban a producir los frutos, las flores, la vegetación. Y déjame te cuento también, había una atmósfera perfecta. Y no sé si lo sepas, pero esta es una idea muy personal. Considero que después de haber llovido y después del diluvio, fue cuando los hombres empezaron a vivir solamente 120 años. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas cambiaron precisamente a favor de lo que Dios había dicho. Y bueno, no quiero escaparme mucho del tema. Lo que te quiero decir solamente es que muchos trataban a Noé de a loco, porque él decía que iba a llover y se pasó muchísimos, pero muchísimos años haciendo el arca. En ese tiempo nadie había visto una persona que dedicara casi 80 años a construir un barco tan grande en las montañas pensando que iba a llover cuando nunca se había visto una gota de lluvia. ¿Y cuántas veces tenemos que creer en algo que Dios nos dice y hasta ser obedientes en hacer cosas que no entendemos, pero que al final se cumplen? No sé a ti, pero a mí me encanta cuando leo en la Biblia que Dios le habla a las personas. A veces me pongo a pensar y digo, bueno, Dios me hablará a mí también así de esa forma, de una manera tan audible como le hablaba a Adán, como le hablaba a Enoc, como le hablaba a Noé, inclusive como le habló a Caín. ¿Acaso en algún momento podré escuchar eso? Ahora, ¿estaré preparado también para escuchar la voz de Dios? Porque aquí Noé, dice la Biblia, que halló gracia delante de los ojos de Dios y entonces le encomendó una tarea. Si te das cuenta, no le dijo, le voy a bendecir. Claro, la bendición venía a futuro. Serían quienes continuarían con la vida de la humanidad acá en la tierra. Pero por el momento lo puso a hacer algo que ni siquiera Noé podía entender. Y ahora yo me pregunto, ¿será acaso que también estaré yo preparado para obedecer la voz de Dios cuando Él me diga algo? Mira, tener fe en Dios, hallar gracia a sus ojos y ser obediente nos llevará a hacer cosas que para otros son locura, pero que para Dios es el parteaguas de algo importante en nuestras vidas y en toda una familia, un contexto, una comunidad y hasta un país. Y es que observa cómo termina el relato de hoy. Dios le está encomendando que hiciera un arca y que después de hacer esa arca, no nada más eso iba a ser la locura, sino que tendría que meter ahí 2 animales de cada especie y todos en pareja, macho y hembra. Y aún después almacenar alimento, comida para los animales y para ellos y su familia también de Noé. Entonces aquí al final dice algo importante. En el versículo 22, te lo leo. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mira, quiero terminar con esto. Una de las cosas importantes es obedecer a la voz de Dios. ¿Y cuándo escuchamos esa voz de Dios? Cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros acatamos los principios de Dios, cuando somos parte de la voluntad de Dios, no parte de la voluntad del mundo, ni parte de nuestra voluntad, ni de la de nuestros hijos. Porque a veces así sucede. Hacemos más la voluntad de los demás, ya ni siquiera la nuestra. Hacemos la voluntad de los otros, pero no hacemos la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, las cosas se transforman, las cosas son diferentes. Hallamos gracia delante de los ojos de Dios. Comenzamos a tener más fe y empezamos a ser obedientes. Dice la palabra de Dios que Noé, así como le mandaron, así lo hizo. Y entonces él alcanzó la salvación, no fue destruido. Tal vez su salvación en ese momento fue física, pero traspolado a nuestra situación, a nuestros tiempos y a nuestro corazón, la salvación que nosotros podemos obtener es espiritual, es aquella por la cual Dios vino y mandó a su Hijo para que muriera por nosotros y que nosotros pudiéramos ser salvos a través de Él, obedeciendo, teniendo fe y siendo gratos a los ojos de Dios. Gracias por quedarte conmigo esta mañana y leer juntos la palabra de Dios. Este tiempo que estamos tomando es precisamente para que aprendamos cada día más de lo que Dios tiene para nosotros. No dejes de buscarlo. Te invito a que compartas también estas cápsulas, que la envíes a través de las redes sociales, las diferentes plataformas, con tus amigos, con tu familia, con los desconocidos que hay allá afuera. Sé que esto también va a traer mucha bendición, no nada más para ti, sino para todos aquellos que puedan escuchar un mensaje de la voz de Dios. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga ricamente. Muchas gracias y 1000 bendiciones.